absoluto. Pero tampoco hablamos bien. Hablar bien o hablar mal es una cuestión social. Depende de lo que la sociedad cree. Existe sí lo que se puede llamar una norma estándar del castellano en los 22 países y que tiene ciertas características en cada país. Respecto de esa norma, la mayor parte de los peruanos hablamos bien. ¿Y usted encuentra algún vicio, algún problema en el lenguaje de nuestra habla actual aquí en Perú? Bueno, lo que pasa es que los vicios, hablar de vicios del lenguaje es una cosa un poco anticuada. Hablamos de ciertas características que puede tener el habla. Pondré algunos ejemplos. Hay personas que tienen un habla más descuidada respecto a esa norma, pero en el habla familiar siempre ocurre eso. Tenemos repeticiones, pausas indebidas, y cuando una persona habla bien, en el sentido de que convence, parece que estuviera leyendo un libro, bueno, decimos, este es un orador. Esta es una característica que viene de antiguo en las sociedades, en la sociedad griega, en la sociedad latina, era algo que todo el mundo estudiaba, oratoria. Eso es algo que se ha perdido. Podríamos decir que en el Perú los principales oradores, es decir, personas que hablan bien en público, que pareciera que están leyendo un papel, es algo que fue característico en el siglo XIX y en el siglo XX hemos tenido grandes oradores. Ahora están escaseando. ¿Y qué es cierto en que somos básicamente orales? Seguimos hablando de Perú, más sí, que escribales o aficionados a la escritura. Bueno, esa es característica de todos los pueblos. El Perú también. Lo más importante del lenguaje es la lengua oral. Pero de todas maneras, la escritura tiene algo mágico y algo sagrado, desde los egipcios hasta ahora. Y entonces apreciamos mucho al que conoce la escritura. De hecho, podríamos decir que una de las cuestiones más importantes en la formación de un individuo es hablar, leer y comprender, desde la primaria hasta la universidad. A veces encontramos personas que son técnicos, peritos en algo, y cuando tienen que hablar a otra persona, balbucean. En ese sentido, sí, algunos hablan mal. Y esa preferencia por la oralidad que hay en nuestro lenguaje cotidiano, en el uso de jerga o de palabras así que son de grupos cerrados, ¿podríamos decir que es una suerte de rebeldía contra el habla así oficial o oculto? Pudiera ser que sí, cada grupo trata de distinguirse. Cuando hablamos de jerga, hablamos sobre todo de algo que quienes la usan quieren que otros no las entiendan. Podemos decir argot, una cosa que es menos agresiva. Hay un argot de los médicos, hay un argot de los abogados, un argot de los científicos, pero la jerga es algo que viene muy antiguo, tiene algo de secreto. Lo más característico es lo que en España se llamaba en el siglo XVI la germanía, es decir, el lenguaje de los bajos fondos. Pero las palabras viajan. Hay palabras que se generan en esos bajos fondos y van subiendo y de pronto están en la lengua popular. Le pondría un ejemplo, la palabra roche. Roche significaba hacia 1925 robo, y ahora significa vergüenza. Primero fue robo, después fue el objeto robado, después fue vergüenza por robar, y después vergüenza, y por último, a veces no es vergüenza, a veces es incomodidad. No voy a ese cóctel porque me da roche hablar con las autoridades, por ejemplo. Yo quería pasarle un texto para hablar de este tema de la oralidad. Quisiera, por favor, que si usted lo puede leer y me dice qué reflexión le suscita. Aquí se lo he resaltado. ¿Puede leerlo, por favor, en voz alta? Del saque somos carnecita. Provocación sigue dando la hora. El lunes salió a pasear por el centro de Lima acompañada de una tía fuertota. Los dos pantaloncitos
movieron todo el jirón de la Unión y en cada esquina los malcriados le mandaban piropos bien atrevidos. Al final tuvieron que chapar su taxi porque varios se querían ir de avance. A la zambita todavía le queda su sencillo. Bueno, ¿Qué reflexión le decís? Esa es lengua popular del Perú, lengua de la calle, podemos decir. Pero no hay ninguna palabra que la mayor parte de los peruanos no entiendan. Esto es algo que se dice, pero que difícilmente se escribe. Pero sí en un periódico como El Popular, el cual me parece que es este texto. El diario Trome. El diario Trome. Ajá. Bueno, el Trome. Trome es otra palabra peruana. Podríamos decir que esto empezó con Última Hora, un periódico de los años 50, en cuyo primer titular decía esto: en ocasión de la guerra en Corea, chinos como cancha en el paralelo 38. Nadie había puesto la palabra cancha en el sentido de multitud, y ellos fueron los primeros. Después tuvieron otro titular que lo ha resaltado Juan Gargurevich, que es un excelente periodista, que es tragicómico, que dice así: bus arrolla a profe de matemática y lo divide en 4, ¿no? Esta es una característica, pues, de la lengua popular, que juega con el idioma, incorpora palabras y en el caso de estos periódicos las escribe. No sé si usted ha tenido ocasión de escuchar a este cómico Pablo Villanueva, Melcochita. ¿Usted considera que él representa un poco esa vocación por lo lúdico que tiene el peruano, muchas personas al hablar? Yo podría decir que sí. Hay en todos estos cómicos populares, estoy pensando también en Rossini, un afán creativo que divierte a la gente, que está bien que la gente goce con el lenguaje. Y el tema de Internet, se dice que influye negativamente en la escritura y en el habla. ¿Qué reflexión tiene usted? Eso es falso, totalmente. Cuando decimos Internet estamos diciendo los mensajes que se mandan los jóvenes a través de Internet, a través también del SMS en los teléfonos, y eso simplemente tiene que ver con una tendencia muy antigua en la lengua, no solamente en la lengua española, en cualquier lengua. Una de las lenguas más antiguas de la que viene nuestro alfabeto es la lengua fenicia. Los fenicios no tenían grafías para las vocales, había que adivinarlas, y tenían muchos sonidos consonánticos. Entonces ese alfabeto, cuando pasó a ser el alfabeto oficial griego, como que le sobraban signos, y los griegos los asignaron a las vocales. En griego sí hay signos para sonidos consonánticos y sonidos vocálicos. Y bueno, entonces cuando un joven escribe en un SMS te quiero, y escribe una T, una K, una R, bueno, hay que adivinar un poco, pero esos dos se entienden. Pero una misma persona, inclusive un profesor universitario, puede mandar esos mensajes de ese modo, y cuando escribe una carta la escribe bien, y cuando escribe un artículo lo escribe bien. Son lo que se llaman niveles de la comunicación. Entonces será el contexto de repente en donde uno escriba o hable el que determine si va a hacer un buen uso del idioma. Exacto, es el contexto, es lo que se llaman los niveles de la lengua. Siempre pongo este ejemplo que es tomado de la realidad, que me lo contó Washington Delgado, un gran poeta fallecido ya. Él era jurado de un aficionado que intentaba ingresar a la carrera de actor, que dio un monólogo de Hamlet, lo hizo excelente, pero tenía la voz un poco ronca. El jurado lo felicitó y él le dice: bueno, lo he hecho bien, pero lo puedo hacer un poco mejor. Lo que ocurre es que tengo la voz un poco jodida por la gripe. Eso no se puede decir en ese contexto, y casi lo desaprueban. Eso es lo que hay que tener cuidado. ¿En qué lugar decimos? Una cosa es dos personas hablando en una esquina, y otra cosa es dando un examen universitario o postulando a un trabajo. ¿Y hacia dónde va nuestra habla, el habla peruana? Bueno, siempre en el pasado ha habido temor por la dispersión de la lengua. Ahora eso
digamos, ya no es tan temible. ¿Por qué? Por las comunicaciones. Tenemos 22 países que hablan la misma lengua, el castellano, que tienen una misma estructura morfosintáctica y que tienen un 90% de vocabulario común. Cuando estamos hablando de palabras típicamente peruanas, estamos hablando de 10% como máximo de todas las palabras que usamos cada día. Bien, doctor, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.